La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia, querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Estamos hoy a sábado 27 de enero. Como es sábado, Día de María, es el día oportuno para renovar nuestra consagración a María. Es el día oportuno para decirle a ella que la amamos con todo nuestro corazón, que pertenecemos totalmente a ella, que todo nuestro ser y todas nuestras cosas son suyas y que ponemos en ella toda nuestra confianza para que nos conceda la gracia de amar al Señor con todo nuestro corazón, la gracia de la santidad. El Evangelio de hoy es de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. El Evangelio de hoy nos va a ayudar a comprender cómo se produce el crecimiento espiritual. Así que de eso vamos a hablar, del crecimiento espiritual. Empezamos escuchando atentamente la palabra del Señor. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Bueno, es un evangelio preciosísimo, realmente maravilloso. Vamos a aprender algunas cosas sobre el crecimiento espiritual a partir de este evangelio. Pero se pueden aprender muchísimas más cosas. Por eso yo te invito a que lo medites en tu oración y dejes al Señor enseñarte. Permitas al Señor que Él mismo te hable al corazón y te vaya enseñando muchas cosas.
Lo primero que quiero decir sobre el crecimiento espiritual no está en este Evangelio, sino que lo voy a tomar del capítulo 33 del libro del Génesis, versículos 12 al 14. Génesis 33, 12 al 14. Hoy no voy a usar la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que sabéis que es la Biblia que utilizo siempre, porque en este caso voy a utilizar mi vieja Biblia de Jerusalén. La Biblia que tengo, que tiene más años conmigo. La tengo desde que tenía 20 años y tengo ahora 48, casi 49. Porque la traducción de la Biblia de Jerusalén para este pasaje concreto me parece muy interesante, muy bonita, y os quiero leer esta traducción. Dice así: dijo Esaú: vámonos de aquí y yo te daré escolta. Eso se lo dice Esaú a Jacob. Él, Jacob, le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo conmigo ovejas y vacas criando. Un día de ajetreo bastaría para que muriese todo el rebaño. Adelántese pues mi señor a su siervo, que yo avanzaré despacito, al paso del ganado que llevo delante y al paso de los niños, hasta que llegue donde mi señor hase ir. Fíjate lo que dice. Querida alma contemplativa, yo avanzaré despacito, al paso de los niños. Es precioso. Es un reflejo de cómo avanza Dios. Dios avanza despacito, al paso del alma. Dios no fuerza al alma en el camino del crecimiento espiritual. Dios no obliga al alma a ir más deprisa de lo que es capaz, sino que Dios respeta el paso del alma, avanza despacito al paso de los niños. Esto es maravilloso por parte de Dios, que sea tan respetuoso y tan delicado con nosotros, que haga las cosas despacito con nosotros, porque nosotros muchas veces necesitamos tiempo para ir aceptando los pasos que Dios nos va pidiendo e irlos dando. Y con respecto a esto, quiero invitarte a que en tu trato con otras personas seas siempre delicado y respetuoso, como es Dios con nosotros. Es fácil que te ocurra en el trato con otras personas que veas
que deben dar pasos adelante en determinados aspectos de su vida y que a lo mejor no los están dando o los están dando muy despacito. Ten paciencia con las personas, no las fuerces, no las quieras hacer avanzar corriendo, deprisa. Respeta el paso de cada persona. Hay personas que no pueden ir más deprisa y si les queremos hacer ir más deprisa, les hacemos daño. Ahora vamos a ver el Evangelio. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Estas palabras de Jesús, vamos a la otra orilla, se pueden entender perfectamente como lo que supone el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual muchas veces supone dar un paso más allá, cambiar a la otra orilla, ir un paso más adelante. De manera que cuando Jesús dice, vamos a la otra orilla, podemos entender que es lo mismo que cuando dice al alma, vamos a dar un paso más. Dice el Evangelio que era al atardecer. Esto tiene también un significado espiritual. Dios no pide dar un paso nuevo, un paso más al alma, sin haberla preparado antes. Cuando Dios dice al alma, vamos a dar un paso más, Dios ya ha estado preparando esa alma para dar ese paso. Por eso, al atardecer, es decir, después de todo el día de preparación, Dios no nos pide dar un paso más hasta que no nos ha preparado para dar ese paso. Entonces, vamos a la otra orilla. Y continúa el Evangelio. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, dejando a la gente. Esto también tiene un significado. A la hora de dar un paso más en la vida espiritual, a la hora de dar un paso más en el seguimiento del Señor, hay que dejar a la gente en el sentido de que nadie puede dar un paso más por ti. Te pueden ayudar a darlo, pero lo tienes que dar tú. Nadie va a crecer en la vida espiritual si él libremente no decide dar ese paso. Si él libremente no decide darle ese sí a Dios. Entonces, a la hora de crecer espiritualmente, en cierto sentido, estás solo, en cierto sentido. En otro sentido no. Pero estás solo en el sentido de que depende de ti. De que nadie puede dar ese paso por ti. Lo tienes que dar tú. El sí al Señor se lo tienes que dar tú. Entonces, dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, así como estaba. No hicieron maletas.
para ir a la otra orilla. Así como estaban, empezaron el camino a la otra orilla. Y esto también tiene un significado, porque muchas veces ocurre que cuando llega el momento de dar un paso más en la vida espiritual, el alma tiene la sensación, no estoy preparada para esto. Y en realidad, Dios nos ha estado preparando. Y Dios nos pide dar ese paso porque nos ha preparado. Pero muchas veces nosotros tenemos la sensación de que no estamos preparados para eso. O que no es el mejor momento. Esto, Señor, pídemelo en otro momento, pero ahora no me lo puedes pedir porque ahora es un mal momento para mí. Pues no, querida alma contemplativa, así como estás, sin hacer maletas, aunque te parezca que no estás preparado, aunque te parezca que no es buen momento, aunque te parezca que ahora no se dan las circunstancias adecuadas, Dios sabe cuándo te dice, venga ahora. Entonces, si Él te dice, venga ahora, tú, así como estás en este momento, es el momento oportuno. No pongas excusas. Fíate del Señor. Y así como estás, tira para adelante. Entonces dice, otras barcas lo acompañaban. Es decir, que no estás solo en el crecimiento espiritual. Estás solo en el sentido de que nadie puede dar el paso por ti. Pero no estás solo en el sentido de que habrá otros que te ayuden en tu camino espiritual y es importante que te dejes ayudar. No es bueno cuando una persona quiere caminar sola por los caminos del Espíritu, por los caminos del Señor, porque al que camina solo, fácilmente el demonio le engaña. Tienes que caminar dejándote ayudar por otras personas, dejándote aconsejar, dejándote acompañar. Bien, hay más cosas todavía, pero lo vamos a dejar aquí, porque se pueden decir muchas cosas, pero ya hemos dicho bastantes cosas que nos pueden servir para nuestra meditación del Evangelio de hoy. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. Gracias por vuestros comentarios en todas las redes sociales. Gracias por vuestros comentarios. Os animo a comentar sobre todo en nuestra página web, mariaconnosotros.org, porque ahí es donde más detenidamente leo los comentarios e intento contestar o por lo menos darle a me gusta para que veáis que los he leído. El Señor te bendiga, María te bendiga.